Mi nombre es Marco Semprino, soy neuropediatra del Servicio de Neurología Infantil de la Clínica San Lucas de la ciudad de Neuquén y hoy les voy a hablar del tratamiento farmacológico de la epilepsia en pediatría. Antes que nada, quiero agradecer a la Liga Argentina contra la Epilepsia por brindarme la oportunidad de dar esta charla. La epilepsia es un trastorno de origen cerebral caracterizado por una predisposición crónica a sufrir crisis epilépticas y con consecuencias psicológicas, sociales, cognitivas, neurobiológicas. Desde 1857, cuando se introdujo el bromuro, han aparecido numerosas drogas efectivas en disminuir la frecuencia y severidad de las crisis epilépticas, mejorando por lo tanto la morbimortalidad de esta enfermedad. Gracias a ello, en la actualidad, 2/3 de los pacientes epilépticos pueden alcanzar el control de su crisis y hasta un 70% de ellos la remisión completa. El tercio restante, sin embargo, persiste con crisis y para estos pacientes la situación ha mejorado poco en las últimas décadas, a pesar de que se han desarrollado múltiples y nuevos tratamientos antiepilépticos. El tratamiento farmacológico persigue diferentes objetivos. El principal es controlar o lograr la remisión completa de las crisis epilépticas. Apunta entonces a reducir la frecuencia, la intensidad y la duración de las convulsiones. También pretende mejorar o eliminar las alteraciones electroencefalográficas, que per se podrían generar trastornos cognitivos en ocasiones irreversibles. Prevenir la epileptogénesis, que como sabemos, la repetición de crisis provoca cambios cerebrales por los cuales un grupo o circuito de neuronas se puede hacer hiperexcitable, pudiendo generar a su vez crisis epilépticas espontáneas. Limitar el deterioro cognitivo, sobre todo en las encefalopatías epilépticas, en las que tanto la recurrencia de convulsiones como las descargas electroencefalográficas difusas y frecuentes pueden provocar dicho deterioro. Otra meta que se propone es prevenir las lesiones físicas, traumatismo de cráneo, hematomas sudorales, quemaduras, fracturas, etc., producto de las caídas por convulsiones o por los accidentes de tránsito o domésticos. Mejorar también las comorbilidades, cefaleas, trastornos del sueño, obesidad, etc., y sobre todo las comorbilidades psiquiátricas, como el déficit de atención con hiperactividad, la depresión, la ansiedad, el suicidio, etc. Otro objetivo que se persigue es disminuir la mortalidad ocasionada por paro respiratorio o arritmias cardíacas durante un episodio de convulsión o durante el tratamiento de la misma, o también la mortalidad ocasionada por estado de mal epiléptico, por accidentes o también por suicidio. Lograr un equilibrio entre los riesgos de la enfermedad antes mencionados y los riesgos-beneficios propios del tratamiento. El objetivo final, que engloba un poco a todo lo que dije antes, es preservar la calidad de vida general del paciente, previniendo con esto el estigma, el aislamiento social y el consiguiente impacto que conlleva todo ello en las actividades escolares, laborales, sociales, recreativas, etc. Uno de los desafíos más importantes que tenemos en el curso de una epilepsia es tomar la decisión de cuándo iniciar el tratamiento farmacológico y qué antiepiléptico deberíamos elegir. Esto debería considerarse de forma individual para cada paciente y teniendo en cuenta diversas variables que voy a mencionarles ahora. La edad del paciente no es un tema menor. Recordemos que hay niños pequeños que no pueden recibir, por ejemplo, comprimidos, el tipo de crisis epilépticas, y cuando hablo de esto me refiero a la frecuencia, la intensidad, la duración, sus factores precipitantes, las características del electroencefalograma, el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico y su etiología, las comorbilidades presentes, las posibilidades de efectos beneficiosos de la medicación o de sus efectos adversos, algunos de los cuales, como sabemos, pueden ser graves o potencialmente mortales. El costo de la medicación, la existencia o no de cobertura médica, no son dos variables que podamos obviar a la hora de definir qué medicamento vamos a dar. Las posibilidades de adherencia al tratamiento según las características del niño y de su familia también son importantes.
Entonces sería conveniente que el neurólogo hiciera un análisis profundo de todas estas distintas variables a la hora de elegir el medicamento que va a prescribir. Cuando evaluemos el tipo de crisis, recomendamos que empleen la última clasificación propuesta por la Liga Internacional contra la Epilepsia, publicada por Fisher y colaboradores en 2017. Hablaremos entonces de crisis de inicio focal, generalizado o desconocido, y a su vez en cada una de estas circunstancias de inicio motor o de inicio no motor. En el caso particular de las crisis de inicio focal, hay que describir si tienen alteración del estado de conciencia o si la conciencia está preservada, y si son de inicio focal y evolucionan a bilaterales tónico-clónicas. Una vez que nosotros podamos identificar el tipo de crisis, ya podemos tener una primera orientación en cuanto a qué fármaco antiepiléptico elegir. Hablamos, de acuerdo al tipo de crisis, de drogas de primera elección, de primera línea o opción y de segunda elección. En el caso de las crisis de inicio focal, las drogas de primera elección son la carbamazepina, la oscarbazepina o el ácido valproico, y de segunda línea el clobazal, la lamotrigina, el topiramato, la cosamida, etc. En el caso de las crisis de inicio generalizado, la primera opción es el ácido valproico y de segunda opción o segunda elección serían el clobazal, la lamotrigina, levetiracetam, topiramato, etc. La variable más importante a tener en cuenta es el tipo de epilepsia o síndrome epiléptico y su etiología. Para ello también recomendamos basarse en la última clasificación propuesta por Lilá en 2017 a partir de la publicación de Sheffer y colaboradores, siguiendo distintos niveles como están descritos en la diapositiva, empezando por el tipo de crisis, después por el tipo de epilepsia, focal, generalizada, combinada, generalizada y focal, desconocida, las comorbilidades asociadas, las distintas etiologías y finalmente, si se puede arribar, a identificar un síndrome epiléptico definido o un determinado tipo de epilepsia. Con el fin de hacer un abordaje práctico ordenado del tratamiento farmacológico de las epilepsias en edad pediátrica, las vamos a abordar de acuerdo a la edad de presentación. Hablaremos entonces de las epilepsias del periodo neonatal, del lactante, del niño y posteriormente del adolescente. Como hizo el doctor Speche en su presentación de los síndromes epilépticos, vamos a tratar de emplear la terminología sugerida por la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces voy a pasar a describir los tratamientos que corresponden a las epilepsias del periodo neonatal. Me voy a referir a la epilepsia neonatal familiar autolimitada, a las convulsiones neonatales no familiares autolimitadas, a la encefalopatía mioclónica temprana y a la encefalopatía epiléptica temprana o síndrome de Ohtahara. La epilepsia neonatal familiar autolimitada debuta en el 80% de los casos entre el segundo y tercer día de vida. Se presenta en niños sanos, con desarrollo psicomotor y examen neurológico normales. Las crisis tienden a ser bastante estereotipadas, son de inicio focal, motor, tónicas, rara vez clónicas, seguidas de apneas y suelen asociar fenómenos vegetativos y automatismos orofaciales. Son breves, de 1 o 2 minutos de duración, pueden repetirse los días que siguen y no hacen estatus. El electroencefalograma interictal es normal o muestra una actividad teta irregular difusa denominada actividad teta pointue. El electroencefalograma ictal presenta ritmos rápidos, seguido de ondas lentas o espigas focales o generalizadas. La causa genética, se ha descrito un patrón de herencia autosómica dominante y los genes identificados están relacionados con los canales de potasio, son el KSNQ2 y el KSNQ3. El tratamiento de elección es el fenobarbital con dosis que van de 3 a 5 miligramos kilo día. También se puede emplear ácido valproico con dosis de hasta 50 miligramos kilo día y hay autores que reportaron tener éxito con la fenitoína. La duración del tratamiento debe ser entre 2 y 6 meses. El pronóstico es excelente, las crisis desaparecen de manera espontánea o con tratamiento farmacológico. Hasta un 11 a 16% de los pacientes
pueden presentar una epilepsia más tardía del tipo epilepsia focal autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales. En estos casos, el tratamiento con carbamazepina ha sido eficaz. Por su parte, las convulsiones neonatales no familiares autolimitadas tienden a aparecer entre el tercero y séptimo día de vida. En el 90% de los casos lo hacen entre el cuarto y el sexto. De ahí la antigua denominación de convulsiones del quinto día. Aparecen en un niño sano, con examen y desarrollo normales, y el tipo de crisis más frecuente es de inicio focal, motor, crónicas, breves, con una duración de 1 a 3 minutos, pueden acompañarse de apneas y pueden aparecer estatus. El electroencefalograma intercrítico es normal o muestra la actividad teta pointue. El electroencefalograma ictal suele presentar espigas o ondas agudas rítmicas, especialmente en áreas rolándicas. La etiología es desconocida, no hay antecedentes familiares ni de convulsiones neonatales ni de epilepsia. Y el diagnóstico suele ser de exclusión, una vez que se descartó toda convulsión sintomática de inicio focal. La conducta terapéutica debería ser expectante si las crisis son breves y aisladas, pero si se prolongan, y especialmente si presentan estatus, debería iniciarse fenobarbital, ferritoína o diazepam, y la duración del tratamiento debería ser unos pocos meses. El pronóstico es favorable, las crisis tienden a desaparecer de manera espontánea con el tratamiento en pocos días o en semanas. Hay algunos reportes de retraso psicomotor en edades más avanzadas. La encefalopatía mioclónica temprana se inicia habitualmente durante el primer mes de vida, sobre todo en las primeras horas o en los primeros días de vida, con crisis mioclónicas focales o generalizadas, asincrónicas, erráticas, pueden ser también fragmentarias, a veces asociadas a crisis motoras de inicio focal, en un neonato que habitualmente presenta una hipotonía importante y muchas veces ya encefalopático. El electroencefalograma interictal muestra el típico patrón paroxismo-supresión, con paroxismos breves y supresiones prolongadas. Este patrón suele ser más predominante en sueño. La etiología más frecuente es la metabólica, se asocia con errores congénitos del metabolismo como el déficit de piridoxina, la hiperglicinemia no cetósica, las acidemias orgánicas. Las etiologías estructurales son raras. Se recomienda el tratamiento precoz con vitaminas y, de no responder a ellas, se puede intentar con ACTH, con ácido valproico, con clobazam, topiramato, levetiracetam, lamotrigina, solizamida, aunque la posibilidad de respuesta a estos fármacos es muy escasa. Hay reportes que sugieren que la asociación de lidocaína y carbamazepina puede ser de utilidad en la encefalopatía mioclónica temprana con crisis focales asociadas. Suelen evolucionar a un síndrome de West con espasmos epilépticos que incluso pueden presentarse desde el primer mes de vida. El pronóstico en la mayoría de los casos es desfavorable. Desarrollan un deterioro progresivo con encefalopatía grave, hipertonía, retraso mental severo y una epilepsia refractaria. Más de la mitad de los pacientes mueren antes de los 2 años de vida y las formas sensibles a las vitaminas pueden tener un mejor pronóstico. El esquema de tratamiento vitamínico sugerido para la encefalopatía mioclónica temprana es el siguiente. Se recomienda comenzar con piridoxina endovenosa, 100 miligramos, dosis única, que se puede repetir cada 5 a 15 minutos, hasta una dosis total de 500 miligramos. Se debe hacer esto en terapia intensiva, con controles electroencefalográficos y clínicos continuos por el riesgo de coma y de depresión respiratoria. Si no se dispone de la forma endovenosa de piridoxina, usar la forma oral, con una dosis de 15 a 30 miligramos kilodía, repartida en 3 tomas, máximo 100 miligramos dosis, durante 3 a 7 días. Y si la respuesta es favorable, continuar como mantenimiento con piridoxina bioral a razón de 15 a 30 miligramos kilodía, máximo 200 a 500 miligramos, repartida en 3 dosis.
La confirmación de piridoxina dependencia debería realizarse de forma ideal con estudios genéticos. Si con la piridoxina no se obtiene una buena respuesta, se recomienda emplear el piridoxal fosfato a 30-50 miligramos kilo día, vía oral, con los mismos controles electroencefalográficos y clínicos, repartido en 3 dosis durante 48-72 horas, a fin, lógicamente, de descartar convulsiones sensibles al fosfato de piridoxal. Si no responde a este, emplear ácido folínico, leucovorina endovenosa, 3 miligramos kilo día en 3 dosis y luego vía oral de 2,5 a 5 miligramos kilo día en 2 dosis para descartar convulsiones sensibles al ácido folínico. También se puede emplear biotina, 20 miligramos día vía oral, si hay una alta sospecha de déficit de biotinidasa o tal vez de holocarboxilasa sintetasa. La encefalopatía epiléptica temprana o síndrome de Ohtahara tiene varios aspectos similares a la encefalopatía mioclónica temprana. Su edad de inicio es antes de los 3 meses, sobre todo en el primer mes de vida. Era un paciente con un examen neurológico alterado y las crisis más frecuentes son los espasmos tónicos, breves, de 5 a 10 segundos, que tienden a presentarse tanto en vigilia como en sueño, suelen ser aislados o agrupados y en algunos casos pueden asociarse a crisis de inicio focal, clónicas o generalizadas. Rara vez presentan mioclonías. El electroencefalograma intercrítico muestra el patrón paroxismo-supresión, tanto en vigilia como en sueño, y en este caso los paroxismos tienden a ser prolongados, mientras que las supresiones tienden a ser breves. La etiología más frecuente es la estructural. Se pueden detectar lesiones prenatales o malformaciones del desarrollo cortical cerebral, seguido por causas genéticas, con alteraciones en los genes relacionados con las canalopatías, como el KSNQ2 y el SCN2A, o sinaptopatías, como el gen ARX y el SCTXBP1. El tratamiento farmacológico ha demostrado muy poca efectividad en este síndrome, tanto con las drogas clásicas como con los nuevos medicamentos. De todas maneras, como en la epilepsia anterior, es necesario hacer un ensayo terapéutico con vitaminas, sobre todo con piridoxina. La ACTH ha demostrado limitada eficacia en los casos que evolucionan al síndrome de West. En algunos casos, con lesiones estructurales unilaterales, la cirugía de la epilepsia ha sido útil en el control de las crisis. En la evolución, como dije, pueden presentar síndrome de West con hiperarritmia y también pueden evolucionar a Lennox-Gastaut. El pronóstico en general es pobre, suelen desarrollar una epilepsia refractaria con un severo compromiso neurológico y retraso global del desarrollo. Se han obtenido mejores resultados en algunos pacientes que respondieron a la cirugía temprana. Para hablar del abordaje terapéutico de las epilepsias del lactante, vamos a emplear el mismo esquema que presentó el Dr. Speche en su disertación. La vamos a clasificar en epilepsias genéticas o de causa desconocida. Nos vamos a referir a la epilepsia autolimitada del lactante, familiar y no familiar, a la epilepsia mioclónica del lactante. Y vamos a hablar de las encefalopatías epilépticas, es decir, la epilepsia de la infancia temprana con crisis focales migrantes, el síndrome de West, el síndrome de Dravet y la encefalopatía mioclónica en encefalopatía crónica no progresiva. La epilepsia autolimitada o benigna del lactante tiene dos formas, una forma familiar y otra no familiar, ambas con características muy similares, por lo tanto las vamos a describir conjuntamente. Se presentan en niños con una edad de entre 3 y 8 meses, con examen neurológico de desarrollo psicomotor normales. Sus crisis son de inicio focal, motoras, con desviación oculocefálica y con clonías de miembros. Suelen ser breves, estereotipadas, a menudo son agrupadas o en clústeres y pueden presentar generalización secundaria. El electroencefalograma interictal es normal. En las formas familiares, la etiología es genética y presenta un patrón de herencia autosómico dominante.
Los genes involucrados son el PPRT2, ubicado en el cromosoma 16 y asociado a disquinesias paroxísticas, y el SCN2A, ubicado en el cromosoma 2. La respuesta al tratamiento es excelente. En teoría responden a todos los fármacos antiepilépticos, pero los que más empleamos son el fenobarbital, el ácido valproico, la carbamazepina, la oxcarbazepina, la fenitoína, y todos ellos deben ser usados en dosis habituales. Asimismo, hay pacientes que presentan varias crisis, y especialmente si estas son en clústeres, deben ser tratados en la sala de urgencia, y en esos casos sugerimos que se empleen benzodiazepinas, tratando de evitar de agregar más de un fármaco a su tratamiento de base. En las formas familiares y con crisis aisladas se puede mantener una conducta terapéutica expectante, pero ello exige que haya muy buen acompañamiento a los cuidadores y resaltar en todo momento la benignidad del cuadro. Un objetivo importante es no extender demasiado la duración del tratamiento. Se recomienda no exceder el año de terapéutica. El pronóstico es benigno, los pacientes tienen un desarrollo psicomotor normal. Muy pocos presentan más adelante una epilepsia focal autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales. Y aquellos con mutaciones en el PPRT2 pueden desarrollar disquinesias paroxísticas kinesigénicas. La epilepsia mioclónica del lactante se inicia entre los 6 meses y los 3 años de edad. Se caracteriza por crisis mioclónicas predominantes en la cabeza y en miembros superiores, suelen ser breves, aisladas, pueden ser espontáneas o desencadenadas por diferentes estímulos, como estímulos táctiles, auditivos, lumínicos. Debuta en niños con examen y desarrollo normales. Las mioclonías se pueden presentar en vigilia, aunque también en sueño. La etiología es desconocida. Alrededor del 10 a 20% de los pacientes, sin embargo, tiene antecedentes de convulsiones febriles. El electroencefalograma intercrítico habitualmente es normal, aunque puede presentar descargas generalizadas de punta onda y polipunta onda. El electroencefalograma ictal, a su vez, presenta descargas rápidas de punta onda a más de 3 ciclos por segundo y también descargas de polipunta onda. En alrededor del 80% de los pacientes, la respuesta al ácido valproico es excelente. Si las crisis persisten, se pueden asociar el clobazam, la lamotrigina o el topiramato, con los cuales también se han observado buenos resultados. En los casos refractarios, la etoxucimida y el levetiracetam pueden ser una alternativa. En la evolución, las mioclonías suelen remitir entre los 6 meses y los 5 años de haber comenzado. Y algunos pacientes pueden presentar crisis tónico-clónicas generalizadas en la adolescencia. Entonces el pronóstico en general es bueno, las crisis revierten y el desarrollo psicomotor posterior es normal en la mayoría de los casos. Pero existen reportes de dificultades neuropsicológicas y de déficit intelectual, que en general es leve, asociado a torpeza motora, especialmente en aquellos en los cuales el diagnóstico y el inicio del tratamiento se demoró, o en aquellos en los cuales las crisis fueron refractarias a la medicación. La epilepsia con crisis focales migrantes del lactante es una cefalopatía epiléptica que en general comienza dentro del primer año de vida, sobre todo antes de los 6 meses de vida. Las crisis se caracterizan por ser al inicio focales, variadas, al principio son aisladas, después se hacen más frecuentes y se suelen hacer multifocales también. Comienzan en ambos hemisferios cerebrales, en forma alternante o independiente, y suelen presentar a menudo estatus epilépticos. El electroencefalograma interictal no tiene un patrón típico y puede ser normal al comienzo. El electroencefalograma ictal muestra crisis que migran de una región a otra o de un hemisferio a otro, alternándose incluso dentro del mismo evento, o pueden presentarse también de forma bilateral y asincrónica.
En la mayoría de los casos la causa es desconocida, sin embargo se han identificado algunos genes relacionados con esta encefalopatía. Por ejemplo, el KCNT1, el SCN1A, el SCN2A, etc. Con la progresión, la epilepsia se hace refractaria, se observa un deterioro neurológico severo, con hipotonía, trastorno de la dilución y microcefalia. El pronóstico habitualmente es malo, con discapacidad grave, y hay una reducción de la esperanza de vida. Se han informado a algunos pacientes con una evolución más leve. No existe un consenso único sobre los esquemas terapéuticos a emplear en la epilepsia con crisis focales migrantes del lactante. Y lo habitual es que esta epilepsia sea refractaria a los distintos fármacos. El bromuro de potasio es uno de los fármacos más empleados, con el cual se han obtenido respuestas favorables, en algunos casos con control completo de las crisis. Se lo usa en dosis que van de 30 a 80 miligramos kilo día, pero requiere de frecuentes determinaciones de sus niveles séricos, por el riesgo de toxicidad. A su vez, el estiripentol, asociado al clobazam o al clonazepam, ha sido efectivo en pocos pacientes. Y también hay reportes aislados de mejoría con la ACTH, el levetiracetam, el cannabidiol y la sonisamida. La quinidina es un antiarrítmico cardíaco y debería ser considerada en pacientes con mutaciones en el gen KCNT1. Sin embargo, todavía su eficacia es controvertida porque hay pocos casos reportados y en ellos con resultados dispares. Es importante destacar que requiere de controles estrictos de electrocardiograma y también de sus concentraciones séricas. La dieta cetogénica debería ser otra alternativa terapéutica a tener en cuenta. En una serie de 3 casos argentinos publicados en Epileptic Disorders, mostró luego de un seguimiento de 7 meses la remisión completa de crisis en un paciente y en otro una reducción de más del 75% de las mismas. El síndrome de West es la encefalopatía epiléptica más frecuente durante el primer año de vida. Generalmente debuta entre los 3 y 12 meses, aunque lo puede hacer antes o después. La tríada clínica clásica, que asocia espasmos epilépticos, hiperarritmia y regresión psicomotriz, no siempre está presente. Sus crisis típicas son los espasmos epilépticos, que pueden ser inflexión, extensión o flexoextensión, simétricos o asimétricos, focales, sutiles o subclínicos. Pueden presentarse de manera aislada o en salvas y pueden estar presentes en vigilia, en sueño o en las transiciones entre ambas. Hasta un cuarto de los pacientes pueden presentar crisis de inicio focal o generalizado que preceden o aparecen conjuntamente con los espasmos. La etiología es muy variada, puede ser estructural, genética, metabólica, infecciosa o de causa desconocida. Según la causa, se los clasifica en idiopáticos, criptogénicos o probablemente sintomáticos y sintomáticos. El electrointerictal típicamente muestra una hiperarritmia, aunque puede estar ausente. En la evolución, alrededor de la mitad de los pacientes desarrollará posteriormente una epilepsia focal o multifocal o generalizada o un síndrome de Lennox-Gastaut. El pronóstico depende de diferentes variables. La etiología es la más importante, son de buen pronóstico los casos idiopáticos, los asociados a neurofibromatosis y a leucomalacia periventricular. También la presencia de un desarrollo normal previo a los primeros espasmos es un signo de buen pronóstico. La desaparición temprana de los espasmos y de la hiperarritmia, la ausencia de signos neurológicos focales y de otros tipos de crisis, el no perder el contacto ocular, y todas estas situaciones contribuyen entonces a una mejor evolución neurocognitiva. Salvo los casos idiopáticos y algunos casos criptogénicos, el 80% de los pacientes termina teniendo algún tipo de trastorno neuropsicológico y de déficit intelectual. En cuanto al tratamiento farmacológico del síndrome de West,
recomendamos usar el esquema propuesto por el Dr. Fegeman y colaboradores. Iniciar con piloxina bioral 300 mg día, repartida en 3 tomas de 100 mg cada una, durante 4 días, obviamente a fin de descartar una dependencia de la piloxina. Luego vigabatrin bioral, iniciando 50 mg kilo día hasta 200, sobre 2 semanas, y si responde bien, continuar por 4 o 6 meses en virtud de sus posibles efectos adversos, sobre todo sobre la visión. Cabe mencionar que la vigabatrina es especialmente eficaz en el síndrome de West asociado a esclerosis tuberosa. Si con esta no respuesta, hay que emplear ACTH intramuscular 4 o 5 unidades kilo día durante 15 a 30 días y luego descenso progresivo. Si no, se puede optar por hidrocortisona bioral de 10 a 25 mg kilo día o prednisona bioral hasta 2 mg kilo día. Con estas se han obtenido similares resultados. Otros fármacos que demostraron ser eficaces son el ácido valproico con dosis de hasta 60 mg kilo día, el topiramato hasta 10-15 mg kilo día, el clobazam hasta 1 o 2 mg kilo día, la lamotrigina de 5 a 10 mg kilo día, y existen algunos reportes anecdóticos de buena respuesta a la zonisamida y al levetiracetam. En los casos refractarios, eventualmente se puede usar la dieta cetogénica clásica o la modificada de Atkins y las inmunoglobulinas endovenosas. La cirugía resectiva se convierte en una alternativa terapéutica válida cuando hay lesiones focales unilaterales claramente identificadas por la resonancia, el PET scan o el videoelectroencefalograma. De esta manera, algunos pacientes logran mejorar el control de sus crisis y, por lo tanto, el pronóstico posterior. El síndrome de Dravet o epilepsia mioclónica severa del lactante es una de las encefalopatías epilépticas más graves que comienza durante el primer año de vida, en general entre los 5 y 8 meses. Debuta en un niño sano con convulsiones febriles, aunque no siempre, prolongadas, focales, a menudo miclónicas o generalizadas, y posteriormente se le van agregando diferentes tipos de crisis afebriles, sobre todo mioclonías y ausencias atípicas con frecuentes estatus epilépticos. En el 75% de los casos se encuentran mutaciones en el gen SCN1A. El electroencefalograma interectal al principio es normal, algunos pueden tener fotosensibilidad positiva. Con el tiempo van apareciendo diversos tipos de alteraciones. El electroencefalograma ictal depende del tipo de crisis, obviamente. Con la adolescencia, las crisis y los estatus epilépticos tienden a disminuir su frecuencia, sin embargo, suelen persistir durante muchos años, sobre todo como crisis motoras en sueño. El pronóstico es sombrío, la mayoría de los pacientes presentan una epilepsia refractaria y deterioro neurocognitivo. La mortalidad es alrededor del 15%, ya sea por SUDEP o por complicaciones de los estatus epilépticos. La respuesta al tratamiento en la mayoría de los casos suele ser pobre. Hay que hacer un manejo profiláctico de las crisis, se deben evitar todas aquellas drogas que puedan empeorar las convulsiones, sobre todo carbamazepina, oscarbazepina, ferritoína, lamotrigina, vigabatrina y el fenobarbital. Hay que poner énfasis en el buen manejo de la fiebre y también hay que evitar los desencadenantes de las crisis, sobre todo baños con agua muy caliente, el ejercicio intenso en los días calurosos y los estímulos luminosos en los pacientes que existe fotosensibilidad. El ácido valproico suele ser el fármaco que se indica inicialmente y como la respuesta en general es parcial, se suele agregar el clobazam. Como terapia de segunda línea se encuentran el estilpentol, el topiramato y la dieta cetogénica. La elección de uno u otro en la práctica depende de la disponibilidad del medio y de la experiencia de cada médico. Según las recomendaciones del ILAE del 2015 para el manejo de las crisis infantiles, se considera el estilpentol como el único fármaco con eficacia fuerte y un nivel de recomendación A, especialmente cuando se lo combina con el ácido valproico y el clobazam. Por ello, algunos epileptólogos
sobre todo los europeos, lo incluyen como fármaco de primera línea. Debido a su interacción con el ácido valproico de clobazam, es necesario reducir las dosis de estos. La utilidad de la dieta cetogénica en el manejo del síndrome de Dravet ha sido bien demostrada a partir de las publicaciones del Dr. Roberto Caraballo y sus colaboradores, con una importante reducción de crisis en el 70% de los pacientes y algunos incluso con remisión completa de las mismas. En los casos refractarios existen otros fármacos que se pueden emplear, como el levetiracetam, la zonisamida y el bromuro. El trabajo de Devinsky y colaboradores, publicado recientemente en la revista Epilepsia, mostró que el cannabidiol puede lograr una importante reducción de las crisis con aceptable seguridad. La fenfluramina es un fármaco que fue empleado para la obesidad y retirado del mercado por sus efectos adversos. Un estudio belga demostró que puede ser potencialmente efectiva y segura si se la emplea en bajas dosis. Otra alternativa interesante, cuando los tratamientos previos han fallado, es la estimulación del nervio vago. Y un punto importantísimo es el manejo de las convulsiones en el domicilio del paciente, tratando de evitar la prolongación de las mismas y la prevención de los estatus epilépticos. Para ello es fundamental entrenar bien a los cuidadores en administrar medicación de rescate. En general son benzodiazepinas como el midazolam, el lorazepam y el diazepam. El síndrome de Dalla-Bernardina, también denominado estatus mioclónico en encefalopatía crónicas no progresivas o encefalopatía mioclónica en trastornos no progresivos, es un síndrome caracterizado por la aparición de estatus mioclónicos repetidos, prolongados, de días a semanas de duración, en general en menores de 5 años. Se presenta en pacientes portadores de una encefalopatía crónica no progresiva de etiología diversa. La causa genética es la más frecuente, con síndromes como el de Rett o el de Angelman. Además puede ser de etiología estructural o de causa desconocida. Además de mioclonías positivas o negativas, que suelen ser asincrónicas, rítmicas o arrítmicas, también pueden presentarse ausencias mioclónicas, crisis atónicas y crisis de inicio focal motor. Los estatus se manifiestan a nivel electroencefalográfico por una actividad difusa, lenta, delta-teta, que predomina en regiones frontocentrales, y por descargas breves de ondas lentas, delta, con espigas intercaladas, sobre todo en cuadrantes posteriores. Durante los estatus se afecta el estado de conciencia, disminuye la capacidad de respuesta del paciente, hay babeo, debilidad e incoordinación motora. El pronóstico en general es malo y con la repetición de los estatus se va instalando un deterioro neurocognitivo severo. Por lo tanto, la respuesta al tratamiento farmacológico suele ser pobre. Algunos de los pacientes pueden mejorar con ACTH más benzodiazepinas y otros han logrado un control significativo de sus crisis con la asociación entre ácido valproico más etosuximida. En un grupo de 6 pacientes de etiología genética, publicados por el Dr. Roberto Caraballo y el Dr. Dalla-Bernardina, la dieta cetogénica redujo más del 50% de su crisis en 5 de los pacientes. En ellos mejoró las anormalidades del electroencefalograma y no repitieron estatus después de 6 meses de iniciada la dieta. Por lo tanto, ellos proponen que la dieta cetogénica sea considerada como una alternativa terapéutica temprana en este síndrome. El síndrome de Lennox-Gastaut es una encefalopatía epiléptica de comienzo entre 1 y 8 años de vida. Se manifiesta con crisis variadas, sobre todo crisis tónicas en sueño, ausencias atípicas, crisis atónicas, mioclonías y crisis de inicio focal. El electroencefalograma intercrítico es lento, mal organizado, con descargas de punta onda lenta a 2,5 Hz a predominio en áreas anteriores, o también con polipunta, ondas, focales o multifocales. Suele haber ritmos rápidos reclutantes y pueden verse atenuaciones paroxísticas del voltaje. Sus causas son múltiples, el 70% es de etiología asintomática.
Con la evolución, los pacientes manifiestan un deterioro neurocognitivo que es producto de las crisis, de la politerapia y de los trastornos del sueño. Las crisis tienden a persistir en el tiempo, pero pueden disminuir su frecuencia. El pronóstico es desfavorable en la mayoría de los casos. Las crisis suelen ser refractarias y hay una alta proporción de pacientes con retraso mental y trastornos de conducta. Existen factores de mal pronóstico como la etiología estructural, un síndrome de West previo, el inicio temprano de las crisis y una alta frecuencia de crisis y estatus epilépticos. La mortalidad es de alrededor del 5%. Las crisis en general son resistentes a los fármacos y rara vez se logra la remisión completa de las mismas. Por lo tanto, uno de los objetivos más importantes es reducir la frecuencia de las crisis, sobre todo las más incapacitantes, aquellas que ocasionan caídas, y la reducción de la frecuencia de los estatus epilépticos. La mayoría usa como tratamiento de primera línea el ácido valproico junto con la lamotrigina. Y luego agregan rufinamida, que es muy efectiva en drop attacks, o benzodiazepinas, sobre todo el clobazam, porque las otras pueden despertar o empeorar crisis tónicas, o el topiramato. En los casos refractarios se puede indicar también sonizamida, levetiracetam, etosuximida. Los corticoides pueden ser muy eficaces al inicio o en los momentos de agravación. En los últimos años hay cada vez más evidencia que el cannabidiol en dosis de hasta 20 mg kilo día logra una reducción significativa de las crisis, sobre todo las crisis atónicas. Y en una reciente publicación de Caraballo y colaboradores, el sultiamo ha permitido reducir más del 50% de las crisis en 27 de 44 pacientes con síndrome de Lennox-Gastaut. Debido al alto riesgo de anemia plásica y fallo hepático, el felbamato solo se usa en los casos refractarios de manera compasiva y con consentimiento firmado por los padres. La dieta cetogénica puede ser una alternativa también terapéutica en estos casos, sobre todo en las formas sin lesiones estructurales, y se ha observado una reducción de más del 50% de las crisis en alrededor de la mitad de los pacientes. Su uso concomitante con el estimulador vagal parece tener un efecto sinérgico. La estimulación del nervio vago, a su vez, es otra alternativa que permite una reducción de todas las crisis de manera significativa y especialmente las crisis de caída, y también permite reducir los estatus epilépticos. Tiene la ventaja de que puede ser usada conjuntamente con los otros tratamientos, ya sean farmacológicos o no farmacológicos, y un aspecto importante a resaltar es su efecto acumulativo, es decir, la mejoría puede demorar entre 24 a 36 meses en aparecer. Los síndromes de Lennox-Gastaut secundarios a lesiones focales unilaterales se pueden beneficiar con una resección quirúrgica. Y la callosotomía es el procedimiento quirúrgico más efectivo en el control de las crisis con caída, especialmente las crisis atónicas. Incluso en estudios comparativos resultó ser más eficiente que el estimulador vagal. La epilepsia con crisis mioclónico-atónicas o síndrome de DUS comienza en general entre los 2 y 5 años de vida. En niños habitualmente sanos, muchas veces las primeras crisis son tónico-clónicas generalizadas, pero obviamente las crisis más comunes son con caídas, especialmente del tipo mioclónica-atónicas o las atónicas. También puede haber ausencias atípicas y en los casos de mal pronóstico se suelen observar crisis tónicas generalizadas, sobre todo del tipo vibratorias. La etiología es genética. En ocasiones se detectan alteraciones en el gen SCN1A, sobre todo en las familias con el síndrome de convulsiones febriles plus y epilepsia. Y en un pequeño porcentaje de pacientes puede haber alteraciones en el gen SLC2A1, responsable del déficit transportador de glucosa tipo 1. El electroencefalograma intelectal al inicio suele ser normal, luego pueden aparecer espigas y ondas irregulares en sueño, descargas de polipunta y polipunta onda,
y a veces se aprecia un ritmo particular, teta, difuso, con predominio en áreas parietales o centrales. El electroencefalograma crítico muestra paroxismos de punta onda y polipunta onda en los casos de crisis mioclónicas y de espigas o polipunta onda a 2-3 Hz en las crisis atónicas. Los fármacos de elección son el ácido valproico, el clobazam, la etosuximida, la lamotrigina, el topiramato, el levetiracetam, el sultiamo, que se pueden usar en monoterapia o combinados. La dieta cetogénica se convierte en un tratamiento de primera línea en aquellos pacientes con diagnóstico de déficit transportador de glucosa de tipo 1 y junto con el estimulador vagal pueden ser una alternativa terapéutica válida en los casos refractarios a la medicación. La evolución es variable. En la mayoría de los pacientes, luego de meses o años, las crisis suelen desaparecer. Y en los pacientes con mala evolución se suele afectar las funciones cognitivas, la atención, el lenguaje, puede aparecer hipotonía, ataxia, disartria, cialorrea. El síndrome de DUS es considerado una encefalopatía epiléptica y alrededor de la mitad de los pacientes pueden presentar algún grado de retraso mental. La epilepsia con mioclonías palpebrales o síndrome de Gibbons debuta en general entre los 2 y los 14 años. Se suele presentar en niños normales con mioclonías palpebrales, breves, rápidas, que pueden o no acompañarse de ausencias, y son inducidas por el cierre ocular y la estimulación visual. Rara vez pueden presentar otro tipo de crisis como tónico-clónicas generalizadas. El electroencefalograma intercrítico muestra salvas generalizadas de polipunta onda activadas por el cierre ocular y por la fotoestimulación. Por su parte, el electroencefalograma ictal muestra descargas de punta onda y polipunta onda a 3-6 Hz acompañando a las mioclonías. La etiología es desconocida, probablemente sea genética, ya que hay frecuentes antecedentes de familiares con epilepsia. Habitualmente responden bien al ácido valproico, la etosuximida, la lamotrigina, y si no, se puede recurrir como alternativa al clobazam y el levetiracetam. Existen lentes con filtros especiales que pueden ayudar al control de las crisis. El pronóstico en general es excelente, aunque hay un grupo de niños que inician de manera temprana con la epilepsia y en quienes las crisis son más refractarias y van instalando un déficit intelectual. La epilepsia con ausencias mioclónicas es un síndrome que afecta a niños entre 2 y 12 años, sobre todo a varones. Alrededor de la mitad de los pacientes tiene un retraso mental previo al comienzo de las crisis. Las crisis más típicas son las ausencias mioclónicas, esto es ausencias con sacudidas mioclónicas de miembros y cabeza, pero también pueden presentar otro tipo de crisis, como tónico-clónicas generalizadas y atónicas. El electroencefalograma intelectual suele mostrar ondas lentas, posteriores y descargas generalizadas de punta onda, las cuales pueden ser activadas por la hiperventilación y la ELI. El electroencefalograma ictal presenta paroxismos generalizados de punta onda a 3 ciclos por segundo. La causa se desconoce, se supone que es genética, y sus crisis no son tan fáciles de controlar como la epilepsia de ausencia de la niñez. Se recomiendan diferentes combinaciones entre el ácido valproico, la etosuximida, la lamotrigina, el clobazam. En los casos refractarios, el topiramato y el levetiracetam pueden tener cierta utilidad. Tassinari reportó casos con buena respuesta al fenobarbital y hay autores que mencionan que la rufinamida podría ser efectiva. También en los casos refractarios se podría intentar con estimulador vagal y dieta cetogénica. La evolución es variable, pueden desarrollar epilepsias más severas, con deterioro cognitivo, incluso el síndrome de Lennox-Gastaut. Más de la mitad de los pacientes sigue con crisis incluso de adulto.
y es un signo más pronóstico la presencia de otro tipo de crisis y si las ausencias mioclónicas no logran controlarse de manera temprana. Cerca del 70% de los pacientes queda con algún grado de déficit intelectual y trastornos del aprendizaje. La epilepsia ausencia de la niñez es una epilepsia generalizada, idiopática, con un patrón de herencia complejo. Y es interesante destacar que hasta un 10% de los menores de 4 años con esta epilepsia pueden ser portadores de un déficit transportador de glucosa tipo 1. Comienza entre 2 y 10 años, con ausencias que son muy frecuentes, decenas de veces al día, y pueden acompañarse de manifestaciones motoras, autonómicas o de automatismos. El electroencefalograma intelectual suele ser normal y a veces hay una actividad delta posterior. El electroencefalograma ictal típicamente muestra paroxismos generalizados de punta onda a 3 ciclos por segundo junto con las ausencias, las cuales pueden ser activadas por la hiperventilación y menos frecuentemente por la fotoestimulación. Como tratamiento se puede usar el ácido valproico y la itosuximida en monoterapia o combinados, y con ellos la mayoría de los pacientes controla sus crisis. También se puede emplear la lamotrigina o el clobazam o el topiramato, y en los casos refractarios la dieta cetogénica puede ser una alternativa terapéutica válida. Si existe fotosensibilidad, se deberá evitar los estímulos luminosos desencadenantes de las crisis. Las ausencias en general son autolimitadas, en la gran mayoría de los casos desaparecen con el tiempo y luego de 2 o 3 años el tratamiento puede interrumpirse. Si bien el pronóstico es favorable, hay reportes de que hasta un 5% de los pacientes persiste con ausencias en la adolescencia y en la adultez, sobre todo aquellos que tuvieron crisis tónico-clónicas generalizadas asociadas. El síndrome de Panayotopoulos, o también denominado epilepsia focal autolimitada occipital de inicio temprano, debuta en general entre los 2 y 6 años de vida, en niños con examen y desarrollo normales. Sus crisis típicas son de inicio focal, con manifestaciones autonómicas, sobre todo en sueño, y caracterizada por desviación oculocefálica, clonías hemicorporales y frecuentemente acompañadas de vómitos. En un tercio de los casos terminan en estatus. El electroencefalograma intercrítico puede ser normal o lo más común puede mostrar espigas occipitales, uni o bilaterales. La etiología es desconocida, aunque se sospecha un origen genético. Se puede mantener una conducta terapéutica expectante en quienes presentaron una crisis única y breve, aunque esto no siempre sea fácil por la alta frecuencia de estatus. Responden bien a la mayoría de los fármacos. Se puede usar clobazam en dosis nocturna única y las drogas más indicadas son la carbamazepina, la oxcarbazepina, el ácido valproico. El levetiracetam también puede ser eficaz. Las convulsiones habitualmente son autolimitadas, con remisión generalmente dentro de unos pocos años del inicio de la epilepsia. Rara vez presentan una evolución atípica, con punta de onda continua durante el sueño lento, y el pronóstico es benigno. Las crisis remiten en todos los pacientes, aún en los casos no tratados. El síndrome de Gastaut, o también llamado epilepsia focal autolimitada occipital de inicio tardío, puede empezar entre los 15 meses y 16 años de edad. Se expresa con crisis, casi siempre en vigilia, breves, frecuentes, de inicio focal, con manifestaciones visuales tipo alucinaciones o pérdida de la visión, con desviación oculocefálica, frecuentemente acompañadas de cefaleas migrañosas. También pueden presentar crisis motoras. Su causa se desconoce. El electroencefalograma intercrítico muestra punta onda occipitales que aparecen con el cierre palpebral y desaparecen al abrir los ojos. A veces se observan descargas generalizadas de punta onda. Como presentan crisis frecuentes, siempre tienen que ser medicados estos pacientes y se recomienda como tratamiento de primera línea a la carbamazepina o a la oxcarbazepina. Si presentaran descargas generalizadas de punta onda en el electroencefalograma, se prefiere emplear el ácido valproico.
el levetiracetam también puede ser eficaz. Rara vez evoluciona a punta de onda continua durante el sueño lento y el pronóstico habitualmente es bueno. Los pacientes responden bien en el 90% de los casos a la medicación. La epilepsia focal autolimitada de la niñez con espigas centrotemporales es el síndrome epiléptico más frecuente en la edad escolar. Comienza a la edad de entre 2 y 13 años y lo hace en un niño con el desarrollo y examen neurológico normales. Las crisis son predominantemente en sueño, de inicio focal, motor, y suelen asociarse a síntomas somatosensoriales. También pueden presentar generalización secundaria. El electroencefalograma intelectal muestra las típicas espigas bifásicas, centrotemporales, de elevado voltaje, a menudo seguidas de una onda lenta. También pueden observarse descargas generalizadas de punta onda. La causa es genética y se ha descrito un patrón de herencia autosómico dominante, aparentemente de transmisión compleja y con diversos genes implicados. En general, el curso es benigno, pueden manifestarse algunos trastornos cognitivos transitorios en las fases más activas de la epilepsia que luego revierten con el tiempo. Y hasta un 5% de los pacientes pueden tener lo que llamamos evoluciones atípicas o particulares, como el estatus opercular, la forma denominada típica de esta epilepsia, el síndrome de Landau-Kleffner y la punta onda continua durante el sueño lento. Estos dos últimos casos con riesgo de secuelas conductuales, cognitivas y del lenguaje. La conducta terapéutica puede ser expectante, ya que hay muchos niños que presentan 1 o 2 crisis breves y solo en sueño. También se puede emplear clobazam de 5 a 10 miligramos en dosis única nocturna, especialmente en familias muy ansiosas o muy demandantes. Si en cambio el paciente presenta más de 2 crisis, y sobre todo si son prolongadas y en vigilia, hay que iniciar tratamiento farmacológico con las siguientes drogas de primera elección: carbamazepina, oscarbazepina, ácido valproico, asimismo el sultiamo, el levetiracetam, el topiramato, la lamotrigina o el fenobarbital han demostrado ser efectivos. La duración del tratamiento debe ser de al menos 1 año. No siempre hay que esperar que el electroencefalograma se normalice para interrumpir el tratamiento, pues esto puede demorar varios años. Todas las drogas mencionadas antes, excepto el clobazam y el sultiamo, pueden potencialmente generar un fenómeno de sincronías bilaterales secundarias en las cuales empeora el electroencefalograma, empeoran las convulsiones, aparecen otro tipo de crisis y se puede instalar un deterioro cognitivo. En estos casos, se debe suspender el antiepiléptico que recibe el niño y reemplazarlo por clobazam, etosuximida o sultiamo. Y si con ellos no se observa mejoría, hay que considerar la posibilidad de usar esteroides. El pronóstico es excelente para la gran mayoría de los pacientes. Como dijimos antes, en algunos, con evoluciones atípicas, hay riesgo de secuelas definitivas. La encefalopatía epiléptica con punta onda continua durante el sueño lento suele iniciar sus crisis entre los 2 y los 8 años de edad. Las crisis pueden ser motoras, de inicio focal o generalizado, con ausencias atípicas y con caídas ocasionadas por mioclonías negativas o por crisis atónicas. Típicamente, 1 o 2 años después del inicio de las crisis, el electroencefalograma intelectal presenta descargas generalizadas, aunque también pueden ser focales o multifocales o asimétricas. Estas descargas son continuas, de punta onda, a 1,5 Hz, durante más del 85% del sueño no REM. Algunos autores, en cambio, consideran como criterio diagnóstico más del 50% del sueño no REM. Todo ello se acompaña de una afectación progresiva de las funciones cognitivas, del lenguaje, de la conducta, incluso de las funciones motoras, como dispraxia, ataxia, temblor. Esto depende del sitio donde predominen las descargas epilépticas. Las causas pueden ser múltiples. 1/3 de los pacientes tienen anomalías estructurales, congénitas o adquiridas. También existen causas genéticas. Hay alteraciones descritas en el gen GRIN2A y en otros genes.
o puede ser de causa desconocida como parte de una evolución atípica de una epilepsia focal autolimitada. Con el tratamiento se suelen controlar las crisis casi siempre. Sin embargo, la mayoría de los pacientes quedan con distintos grados de secuelas neurocognitivas y conductuales. El síndrome de Landau-Kleffner o afasia epiléptica adquirida es otra encefalopatía muy semejante en muchos aspectos a la punta onda continua durante el sueño lento. Se presenta entre los 3 y 8 años de edad, en niños sanos o rara vez con un retraso leve del lenguaje, y comienza con crisis epilépticas o con una afasia o con ambas al mismo tiempo. La afectación del lenguaje al inicio compromete de manera aguda o subaguda el aspecto comprensivo, conformando lo que llamamos una agnosia auditiva verbal, y luego se instala la fase de expresión. Se observan frecuentemente trastornos de conducta, déficit de atención con hiperactividad, irritabilidad. Las crisis epilépticas no siempre están presentes, se las observa en el 75% de los casos y suelen ser mioclonías palpebrales, ausencias atípicas, crisis atónicas o focales motoras con generalización secundaria. El electroencefalograma intercrítico muestra espigas y puntaondas uni o bilaterales, sobre todo en áreas temporales, siendo lo más típico una punta onda continua durante el sueño, también predominante en las regiones temporales. La etiología muchas veces es desconocida, en ocasiones puede ser resultado de una evolución atípica de una epilepsia focal autolimitada en la niñez, con espigas centrotemporales, o puede ser de causa genética relacionada con el gen GRIN2A y rara vez tiene un origen estructural. Con los años, las crisis tienden a desaparecer y el electroencefalograma también tiende a normalizarse. Es interesante en cuanto al pronóstico resaltar que no siempre hay una relación directa entre las alteraciones electroencefalográficas, la frecuencia e intensidad de las crisis y las anormalidades del lenguaje. Por ejemplo, puede ocurrir que tenga una mejoría en las alteraciones del electroencefalograma sin mejoría en el lenguaje. Más del 80% de los pacientes queda con algún trastorno del lenguaje expresivo o comprensivo, incluso algunos de forma grave, siendo de peor pronóstico los de inicio temprano y en aquellos pacientes en los cuales se inició tardíamente el tratamiento. Debido a las semejanzas que presentan la punta onda continua durante el sueño lento y el síndrome de Landau-Kleffner, vamos a hacer el abordaje terapéutico de manera conjunta. En primera instancia, deberían evitarse todas aquellas drogas o interrumpir aquellas drogas que han demostrado poder generar o inducir punta onda continua durante el sueño. Me refiero a la carbamazepina, la oxcarbazepina, el fenobarbital, la fenitoína, etc. Como fármacos de primera elección se puede optar por el clobazam, el ácido valproico, la etosuximida, el sultiamo, el levetiracetam. Se pueden usar solos o en combinación. En los casos refractarios, los corticoides vía oral han demostrado en muchas oportunidades mejorar notablemente el curso de estas enfermedades. Se puede usar meprednisona hasta 2 mg kilo día. La respuesta a veces puede demorar semanas en verse y si es favorable debería mantenerse al menos de entre 3 a 6 meses. Otras alternativas terapéuticas pueden ser la dieta cetogénica, el estimulador vagal y la cirugía resectiva si existen lesiones unilaterales. En el caso particular del síndrome de Landau-Kleffner, que es resistente a fármacos, la transección subpial múltiple del lóbulo temporal puede ser una alternativa terapéutica. Sin embargo, una revisión sistemática de Cochrane no encontró evidencias suficientes para recomendarla o para no recomendarla. La epilepsia frontal nocturna autosómico dominante puede comenzar desde la niñez hasta la edad adulta, con una media de 9 años. Lo hace en pacientes previamente sanos, con crisis en sueño no REM, de inicio focal, motoras, tónicas, hipercinéticas o distónicas. Son breves, frecuentes, a veces se agrupan en clústeres, pueden también presentar generalización secundaria, rara vez se las observa en vigilia. En 2/3 de los casos se describen una aura sensitiva, cognitiva
previo al inicio de la fase motora. La etiología es genética, autosómico dominante, con penetrancia variable. Los genes implicados codifican para distintas subunidades del receptor neuronal nicotínico de acetilcolina. Los electroencefalogramas interictales son normales o muy rara vez pueden mostrar espigas frontales. El electroencefalograma ictal a menudo está contaminado de artificios de movimiento. Las crisis suelen ser bien controladas con carbamazepina u oscarbazepina, incluso en bajas dosis. También puede ser ayuda agregar una benzodiazepina como el clobazam o el clonazepam. Otros fármacos que pueden ser efectivos son el topiramato, el levetiracetam, la lamotrigina, la lacosamida, y la estimulación del nervio vago puede ser una opción en aquellos casos refractarios. El fenofibrato, un fármaco usado en trastornos de metabolismo de los lípidos, logró mejorar las crisis en una serie de pacientes adultos. En cuanto al pronóstico, el 30% de los pacientes son resistentes al tratamiento y en ellos se pueden presentar alteraciones cognitivas y conductuales. La epilepsia ausencia juvenil empieza entre los 10 y 17 años de edad en pacientes con desarrollo y examen normales. Lo hace con ausencias poco frecuentes y con crisis tónico-clónicas generalizadas en alrededor del 80% de los casos. Las mioclonías son más raras. Tanto el registro interictal como el ictal pueden mostrar descargas generalizadas de punta onda a 3,5-4 Hz, a predominio frontal, y pueden ser activadas por la hiperventilación o pocas veces por la fotoestimulación. La etiología es genética, el tratamiento básicamente es el mismo que para la epilepsia ausencia de la niñez. El pronóstico de la crisis es bueno porque responden bien al tratamiento, pero esta epilepsia es una condición que perdura en el tiempo y requiere habitualmente de tratamiento de por vida. Se sabe que la suspensión del mismo puede hacer reaparecer los ataques de ausencias aunque hayan pasado varios años sin tenerlas. Pueden ocurrir trastornos seculares en algunos casos. La epilepsia mioclónica juvenil se manifiesta entre los 8 y los 25 años de edad. Lo hace por mioclonías distales, en general luego de despertar por la mañana, a predominio en miembros superiores, lo cual ocasiona caída de objetos. También se aprecian crisis tónico-clónicas generalizadas en un 90% de los casos y en un tercio se detectan ausencias. Las crisis pueden tener varios desencadenantes: lumínicos, privación de sueño, consumo excesivo de alcohol, ciertas praxias motoras, etc. El electroencefalograma interictal muestra descargas generalizadas de punta onda y polipunta onda. También pueden encontrarse alteraciones focales y la fotosensibilidad puede ser positiva hasta en el 30% de los casos. En el electroencefalograma ictal se aprecian paroxismos generalizados de polipunta onda. En cuanto a la etiología es genética y se han identificado varios genes. El tratamiento consiste, en primera instancia, en evitar los factores desencadenantes. Y cuando hay frecuentes crisis fotosensibles, puede ser necesario usar anteojos con filtros especiales. También, obviamente, se deben aplicar las medidas ambientales habituales de prevención de crisis, como por ejemplo mirar la televisión a cierta distancia y otras. En cuanto al tratamiento farmacológico, se puede optar por el ácido valproico, la lamotrigina, el levetiracetam, el topiramato, el clobazam, el clonazepam, el fenobarbital, la sonisamida. Todos estos pueden ser usados como monodroga o en combinación. Se considera que el pronóstico de la crisis es bueno, sin embargo, son muy frecuentes las recidivas, sobre todo al disminuir o al suspender el tratamiento, y en muchas ocasiones los pacientes tienen que recibir antiepilépticos de por vida. Hasta un 15% de los casos son fármacos resistentes. Y en la evolución es frecuente encontrar comorbilidades con trastornos psiquiátricos, sobre todo ansiedad y depresión, también con trastornos de conducta y alteraciones en las funciones ejecutivas. Para finalizar la charla, diremos que frente al nuevo diagnóstico de una epilepsia, la decisión de iniciar un fármaco o de mantener una conducta terapéutica expectante requiere de la participación de un neurólogo bien entrenado
y que tenga un conocimiento profundo de los diferentes tipos de epilepsias, de los diferentes síndromes epilépticos y sus etiologías. Este neurólogo deberá tener en cuenta los distintos objetivos y las diferentes variables que mencionamos al inicio de la disertación. A su vez, eso le permitirá elaborar un plan terapéutico adecuado y efectivo. Todavía un tercio de los pacientes epilépticos sigue siendo resistentes a la terapéutica, a pesar de que se han desarrollado numerosos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, especialmente en los últimos años. Es fundamental entonces el desarrollo de estudios preclínicos con modelos animales que permitan comprender detalladamente los mecanismos subyacentes de las distintas epilepsias y de los diferentes tipos de crisis epilépticas. Esto a su vez permitirá iniciar los correspondientes estudios clínicos en humanos y descubrir nuevas terapias más seguras, mejor toleradas, menos costosas y más efectivas.